¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos viendo un gráfico del ADR de Banco Superville, en este caso, pero que es representativo de la mayoría de los ADRs argentinos. Incluso si tomamos un gráfico del Merval medido en dólar, más o menos tiene esta configuración. Y bueno, y vemos una figura que no es para nada inesperada ni aleatoria, sino que estábamos de alguna manera anticipándola. Podrán ver acá en el canal, hay videos bastante antiguos, podemos decir, donde anticipaba este tipo de movimiento, decía que se podía estar llegando a formar un triángulo de finalización de este movimiento, y bueno, y aparentemente así se está dando. ¿Qué pasa cuando finaliza este movimiento? Bueno, podemos tener un movimiento de salida como el que tenemos acá. Después se podrán poner excusas, que se dijo esto, que se dijo lo otro, que apareció tal noticia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que desde hace bastante tiempo el precio venía de alguna manera disminuyendo la inercia bajista que traía. En esta zona el precio se niega a continuar a la baja y empezamos a tener esta dinámica donde hay ondas que se van acortando a la baja y en determinado momento se comprime tanto que estalla en el sentido contrario a la tendencia inicial. Decía que este movimiento no es inesperado y que puede ser anticipado, y de hecho tenemos, si uno analiza otro tipo de activos, otros papeles, incluso de otros mercados, y estudia el comportamiento, ve que esto no es, como les decía, aleatorio o inesperado. Fíjense, en este caso tenemos acá la acción de Twitter. ¿Qué hace Twitter? Hace un patrón bastante parecido, una estructura del mismo tipo, doble, donde se da exactamente el mismo tipo de patrón. El precio comienza a bajar muy violentamente, luego comienza a fallar, es decir, queda imposibilitado de lograr mínimos más importantes, más bajos, y en determinado momento estalla nuevamente al alza. Este movimiento de acortamiento de las ondas bajistas es una señal muy poderosa de que puede estar viniendo un cambio en la dirección de la tendencia. Volvemos a nuestros ADRs. Acá podemos comparar a Superville con Twitter en este caso. Hay otros ejemplos. Este es un gráfico que me parece bastante explicativo, muy visualmente muy parecidos, sobre todo la última parte, a pesar de que acá tenemos una onda de este movimiento que es tal vez un poco más larga, pero básicamente es el mismo tipo de estructura. Lo podemos ver también en Banco Francés, es la misma estructura, ¿sí? Acá tenemos otra serie de mediciones, pero básicamente lo que vemos es que entre las salientes principales que tiene esta estructura, si trazamos una directriz, esta no solo es quebrada al alza, sino que es retesteada, y acá tenemos este movimiento bastante importante. Esto, o sea, no estoy diciendo de ninguna manera que, bueno, que inmediatamente esto va a tomar esos valores ni nada por el estilo, pero en este caso, en el caso de Superville, ya tenemos un movimiento que parece estar indicando un cambio en la dirección de la tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos una onda que es muy brusca y que va a costar ser retrocedida en su totalidad. Así que a partir de ahí habrá que prestar atención, y es como que podría llegar a estar marcando un poco la cancha a el resto de los ADR, sobre todo los bancarios. Así que
bueno, habrá que prestar atención y ver cómo siguen los sucesivos. Podemos ver, por ejemplo, Banco Galicia, que está exactamente en la misma situación, exactamente el mismo tipo de movimiento. Está bien, son activos que se mueven bastante parecidos todos, así que es muy posible. En el caso de Galicia, tenemos acá, igual que lo veíamos en Twitter, si bien no tenemos una onda muy más rápida, ¿no es cierto?, que esta onda anterior, sí trae una inercia bastante importante desde mediados de enero, ¿no? Un poquito más adelante, que comenzó este pequeño rally alcista, que si bien es muy escarpado, viene muy bien todavía y no hay por qué pensar que se vaya a caer muy fuerte. Por ejemplo, si miramos este gráfico en 2 horas, acá sí podemos ver que tenemos esta salida muy importante. Fíjense que este movimiento, este no es un dato menor, que este movimiento que tenemos acá es mucho más fuerte, bastante más fuerte, que cualquiera de los movimientos anteriores que tenemos por acá atrás. ¿Sí? Que lo estoy midiendo contra las ondas bajistas. Este dato me dice que ya hay un cambio de tendencia. En este punto, al menos con respecto a estas ondas en menor grado, me dice que ya tengo un cambio de tendencia. Otro dato importante que tengo acá es este acá. Estos movimientos, que muchas veces me han escuchado hablar de movimientos de corrección continua, que son estos movimientos que comienzan a corregir la mitad, la parte intermedia de la corrección, que sería la onda B, se estira mucho al alza y luego quedan por encima. Este tipo de movimientos anticipan un movimiento impulsivo muy fuerte. Después se verá si eso es efectivamente así, ¿no? Esto es muy fácil de comprobar. Yo lo único que estoy marcando son movimientos que en algún momento, mejor dicho, que en muchas ocasiones se han repetido y han dado la definición en sentido de lo que estoy diciendo, y por eso es que uno lo toma como referencia, ¿no es cierto? Esto no es un invento que se me ocurre a mí, esto es una observación que posteriormente comprobaremos si es correcto o no es correcto. Ayer lo decía con el tema de ayer o antes de ayer, no recuerdo, con el tema de Bitcoin, donde mostraba también correcciones de este tipo y que luego dieron un movimiento alcista eh, moderadamente importante que tal vez no haya finalizado tampoco, ¿no? Si vemos YPF, por ejemplo, vamos a ir a un gráfico semanal, donde también tenemos la misma estructura. La misma estructura. Hay algunas diferencias, ¿sí? Acá me consultaban por este tipo de figura que es una duda muy válida, que si este tipo de figura no puede ser de continuación bajista. ¿Cuál es la estructura que se intenta demostrar, digamos, o que se tiene en cuenta para esta formación? Bueno, se piensa en un triángulo que puede tener una continuación bajista, ¿sí? Es válido el planteo, sin embargo, creo, por lo menos hasta ahora lo creo así, que no es
no es correcto. Creo que, dado el contexto que venía mostrando recién con el resto de las estructuras que mostré, creo que este tipo de movimiento no va a ser en este caso un movimiento de continuación bajista, sino que independientemente de algún pequeño movimiento que pueda dar acá, esto también va a resolver al alza. Estoy analizándolo desde el punto de vista gráfico, no estoy diciendo que haya que esté analizando ningún otro tipo de situación que pueda hacer que esto así sea o se dé de esta manera. Lo único que veo son patrones de movimiento que eventualmente se repiten, ¿no? El precio después confirma o refuta lo que yo estoy diciendo. En este caso, el dato que me dice a mí que este movimiento no puede ser un movimiento triangular de continuación bajista, son algún dato que hay entre la duración de las ondas internas de este triángulo, que me da la sensación de que no es un triángulo de continuación bajista, sino que todo lo contrario, esto eventualmente, aunque pueda comprimirse todavía un poco más a la baja, tiene una resolución alcista. Así que bueno, veremos también qué puede, qué depara el destino, ¿no es cierto?, con respecto a este. Vamos a ver otro tipo de figura que no es similar a estas que estábamos viendo, y es Pampa. Pampa muestra otro tipo de movimiento, pero que básicamente parece estar dejando atrás el movimiento correctivo anterior. En este caso, vemos una figura que, si bien es diferente a ese triángulo de finalización, me está de alguna manera demostrando que el precio se está pudiendo consolidar por encima de algunos niveles clave, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos una directriz que tal vez no sea del todo correcta este trazado, pero bueno, mucha gente podrá trazarlo de esa manera y podrá ser un punto válido a tener en cuenta, acá en la zona de los $16 aproximadamente, y creo que como retroceso esperable podría estar el 38.2 de toda esta figura, que podría ser un nivel muy, muy válido a tener en cuenta como objetivo, ¿sí? Y sobre todo como resistencia. Acá había un punto, incluso un poco más atrás también tenemos alguna zona acá que puede ser tenida en cuenta, lo cual nos estaría dando una zona interesante ahí para testear, ¿no? En la zona, creo que una vez superado acá los 16,50, quedaría habilitado para seguir. Mientras tanto, la zona de control podría pasar por esta directriz. Es muy interesante lo que está haciendo Pampa, ¿sí? Sobre todo desde hace ya mediados del año pasado, y bueno, creo que todavía tiene un lindo recorrido alcista. Así que bueno, era eso, quería mostrar esas figuras ya de alguna manera consolidadas y cercanas a la definición, así que veremos qué sigue en adelante, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.